¿Qué tal? Buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Más de 2 meses después, no son sólidas las pistas sobre lo que ocurrió con la niña Sara Sofía Galván. Su tía denunció que la madre de la pequeña se la llevó el pasado 15 de enero y desde ese día no la volvió a ver, no volvió a saber nada de la menor. En un primer momento, la madre de la niña dijo que ella murió el pasado 27 de febrero y que su cuerpo fue lanzado a las aguas del río Tunjuelo, una versión que fue corroborada en las últimas horas por el padrastro de la menor. Ahora las autoridades tienen como una de las principales hipótesis la muerte de Sara Sofía, la pequeña, y centran su esfuerzo en la búsqueda de su cuerpo. En la primera versión que entregó Nilson Díaz a los investigadores y también a Noticias Caracol, afirmó tajantemente que no sabía nada del paradero de Sarita o que la niña estuviera muerta. Sí, claro, son mis 4 niños, son 3 varones y la niña. Inclusive a los niños los entrevistaron hoy en la fiscalía y ellos dieron la versión de que ellos vieron cuando la niña Carolina se llevó la niña de acá, se la llevó viva. Aseguró que la última vez que vio a la niña estaba bien. Para mí que la niña está viva, pues sí. Tengo la certeza de que la niña esté viva porque ¿qué? Porque es que yo no creo que ella hubiera hecho eso. Claro que pues uno no sabe. Listo. Hace unas horas, cuando se conoció este nuevo video de Sarita jugando en un carro, Díaz le confesó al grupo especializado de investigadores que la niña se murió y que junto con Carolina Galván, madre de la pequeña, lanzaron su cuerpo al río Tunjuelito. Al corroborar la versión que en su momento entregó su compañera sentimental, Nilson le aseguró a los agentes que Sara Sofía habría muerto el 27 de enero. Las fechas coinciden. Como se recordará, Xiomara, la tía que tenía en custodia a la niña, dijo que Carolina había recogido a Sarita el día 15 de enero, pero que nunca volvió. Gracias por todo. 12 días estuvo la niña con su madre y con Nilson Díaz, pero la pieza que no encaja para los investigadores es que los testimonios entregados por la pareja no coinciden con el lugar donde fue aparentemente lanzada la niña. Investigadores dieron en las últimas horas otra pista que puede ser vital. En la casa donde vivía la pareja se encontraron muestras de sangre. Técnicos forenses buscan saber si esa sangre pertenece a la niña. En las últimas horas, las autoridades ratificaron que los restos óseos descubiertos en el barrio Tocarema pertenecen a 2 caninos. La búsqueda de la inocente Sarita continúa. Pero además han surgido voces que critican la demora de la Fiscalía y la Policía en asumir el caso de Sara Sofía. Esta historia vuelve a dejar en evidencia la desaparición que cada año se registra de niños, decenas de niños menores en el país, muchos de estos casos que no se resuelven, dejando a sus familias sumidas en el dolor y la incertidumbre. Pero para hablar de esta preocupante situación hemos invitado a Ángela Rosales, ella es directora nacional de Aldeas Infantiles Colombia. Ángela, Medicina Legal reveló que el año pasado se reportaron 1.579 casos de desapariciones de niñas y niños en el país y en lo que va corrido de este año, 2021, la cifra es de 281 menores desaparecidos. ¿Qué opina de este oscuro balance, de este panorama que entrega el Instituto Forense? Bueno, buenas noches para todos y todas. Nuevamente la situación en Colombia demuestra que ser niño, ser niña en Colombia es triste, es una situación muy complicada la que viven nuestros niños y niñas. De estos niños y niñas desaparecidos, de las cifras que acabas de dar, es decir, el 34% de todas las personas desaparecidas en el país son niños, niñas y adolescentes. Y de todos los niños y niñas adolescentes se sabe después de un tiempo porque vuelven a aparecer la mitad de ellos. De la otra mitad no tiene el Estado ni sus familias más información. Una situación que se queda así permanentemente, familias que quedan sin saber qué pasó con sus niños y niñas y una justicia que se demora y que tarda en priorizar a los niños y las niñas. Nuevamente, una situación donde la justicia no atiende de manera prioritaria y hace un ejercicio fuerte, rápido de poner todos sus recursos y su saber al favor de los derechos de los niños y las niñas. Una situación que sigue siendo muy triste para la niñez en nuestro país. Lamentable y preocupante, Ángela. De ese 34% que usted nos entrega, esa cifra de niños y niñas y adolescentes que desaparecen, ¿en qué porcentaje de esos casos se resuelve satisfactoriamente? Pues un poquito menos de la mitad.
logra resolverse. Finalmente los niños y las niñas se encuentran. Algunos de estos casos están relacionados con disputas dentro de las familias, situaciones en donde se cree que tener al niño o a la niña le genera alguna situación de poder o de castigo a la pareja, a la expareja, a los miembros de la familia con los que no se está de acuerdo, pero también muchos niños y niñas son utilizados en las situaciones, por ejemplo, de explotación sexual comercial de niños y niñas que son reclutados, utilizados en el conflicto armado, en las actividades de la guerra. Y por eso también la otra mitad de los niños y las niñas al final no se tiene información. Finalmente las autoridades y las familias no logran dar con su paradero, no se sabe si fueron reclutados, si están siendo utilizados en actividades ilícitas, si fueron sacados del país, y tampoco se sabe si finalmente perdieron la vida porque tampoco se hallan sus cuerpos. Ese subregistro. Ángela, es muy alta, por ejemplo, la cifra de menores que no vuelven a sus casas, de los cuales no se vuelve a saber nada. Lastimosamente sí, y de ahí también se ve el gran miedo que tiene la sociedad en general y las familias cuando se tiene una situación donde una niña o un niño no aparece, porque lastimosamente como sociedad, el Estado, nosotros como miembros de la comunidad, no somos capaces como sociedad colombiana de encontrar a esos niños y niñas en la mitad de los casos. Entonces, se entra en una situación de pánico y en una situación de incertidumbre porque por supuesto que la confianza en la capacidad de las autoridades de hallar a los niños y las niñas que están desaparecidos pues no es la mejor, y pues lastimosamente las cifras así también lo indican. Así que las familias que tienen una situación de desaparición de sus niños y las niñas pues se viven a una situación en donde la mitad de los casos sí efectivamente logran encontrarse los niños y las niñas, pero la otra mitad no. Así que el riesgo es altísimo y la incapacidad del Estado colombiano para responder y atender a estas situaciones todavía es muy precaria. Hablando de esa capacidad del Estado para responder, ¿en qué está fallando la autoridad? Le hablo del caso de la policía, el caso de la fiscalía que tiene, digamos, la labor de investigar. Sí, bueno, definitivamente hay un colapso en la capacidad del Estado para responderle a los niños y las niñas en diferentes estamentos, en los diferentes servicios que tiene el Estado para los ciudadanos y ciudadanas y para los niños y niñas que son prevalentes como parte de la ciudadanía. Y este colapso se ve en diferentes ámbitos de la atención del Estado, incluyendo en la capacidad que tiene, por ejemplo, la Fiscalía, los equipos de investigación, el sistema de justicia de priorizar a los niños y las niñas y de contar con personal suficientemente bien formado, pero además una cantidad suficiente de equipos profesionales que puedan atender los casos. Por eso, en muchas de las situaciones en donde los niños y las niñas son víctimas, el Estado tarda años en resolver sus casos, porque a falta de recursos, de capacidad instalada, de conocimiento, de personal profesional suficiente, el tiempo va pasando y los casos se van quedando sin resolver. Aquí también tenemos que hablar de la responsabilidad de bienestar familiar, que tiene también participación cuando se trata del bienestar, de la seguridad de los menores de edad. En el caso puntual, digamos, hablando del caso de la pequeña Sara y del caso de los más de 1000 niños que no han vuelto a sus casas, ¿qué responsabilidad le cabe al ICBF? Bueno, pues lo primero es hacer un llamado a que la protección de los niños y las niñas es responsabilidad de varias entidades del Estado y obviamente de las familias y de la sociedad civil. Y en Colombia tenemos una cosa que se llama el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que lastimosamente opera en una muy poca capacidad. La articulación de las entidades del Estado para proveer servicios suficientes y coherentes y articulados a las familias y a los niños y las niñas es muy baja. Entonces las entidades trabajan de manera separada, con planes, programas, políticas y reacciones diferentes. Y frente a la situación específica de la violencia contra la niñez, el ICBF todavía sigue intentando lograr implementar servicios de fortalecimiento familiar, de prevención de la violencia contra los niños y las niñas. Una situación donde una niña tiene una posibilidad de estar en riesgo porque su familia tiene algunas condiciones que generan una vulneración para los niños y las niñas, es una niña y una familia que debería estar siendo atendida prioritariamente por el ICBF y por las otras entidades del Estado que deben apoyar a la familia.
Y esto no se da. Lastimosamente llegamos muy tarde como Estado y el ICBF con sus equipos sigue llegando un poco tarde a las situaciones de violencia. Hasta que no se materializa la violencia, no hay servicios efectivos y no hay que llegar hasta allá. Los estados en muchos países del mundo y no necesariamente los más ricos logran proveer servicios de prevención de la violencia contra la familia, de atención prioritaria a los casos en donde ya hay un aviso o una situación que algo está sucediendo en esa familia, con procesos de acompañamiento familiar, de apoyo a la familia, de búsqueda de referentes afectivos positivos para los niños y las niñas si su madre o su padre no están haciendo el rol adecuado. Y no hay que esperar a que se materialicen las situaciones de violencia hacia los niños y las niñas. Hay que atenderlos tempranamente. Hay muchos casos en el mundo de los que podríamos aprender. Yo quiero, Ángela, que nos ayude de pronto a profundizar sobre esas razones por las que los niños en nuestro país desaparecen. Usted nos daba, por ejemplo, niños que son enviados a las filas de grupos al margen de la ley, las disputas entre las parejas, ese rol de poder en los hogares colombianos, algunos de los hogares colombianos. ¿Qué otros factores influyen? Bueno, lastimosamente está la explotación sexual y comercial de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y todo lo que es lo que se llama la esclavitud moderna, la trata de personas donde los niños y las niñas son víctimas también. También se dan los casos en donde los niños y las niñas son engañados por estas redes que ahora operan virtualmente con mucho más acceso a los niños y las niñas, en donde ellos y ellas establecen un contacto con un desconocido y creen que van a tener alguna oportunidad de generar ingresos, de ser famosos, de conocer a sus influenciadores favoritos, y los niños y las niñas terminan siendo explotados, utilizados en actividades ilícitas. También está la situación, por supuesto, del trabajo infantil, que puede generar algunos casos de desaparición, pero también una situación en donde tenemos poca capacidad de articular la información de niños y niñas. Puede ser que una niña o un niño está desaparecido frente, como decíamos ahora, a un pedazo de su familia que no sabe de él o de ella, pero otro pedazo de su familia sí conoce de su paradero, de pronto le está cuidando, el niño está en otro municipio, cuidado por otros familiares, escondido del resto de la familia, pero el Estado no logra identificar que este niño desaparecido es el mismo niño que está en otro lugar del país. Entonces, es una situación muy difícil, un gran subregistro, por supuesto, una falta de capacidad de articular los sistemas de información, los sistemas de provisión de servicios y, por supuesto, servicios insuficientes, tanto para niños y niñas como para sus familias. ¿En qué zonas o regiones del país es más, digamos, flagelante este fenómeno de la desaparición de los menores de edad? Bueno, por supuesto, en las grandes ciudades hay una gran... es donde más se concentran las situaciones de desaparición de niños y niñas. Bogotá, por supuesto, tiene también unas cifras altísimas en este sentido. Y claro que también no quiere decir que no se dé en otras partes del país. Uno de los datos interesantes en el tema de desaparición y muy lamentable sigue siendo la desaparición de adolescentes y jóvenes. Y en esto también se puede presumir su participación, su uso y la utilización de ellos y de ellas por parte de los grupos armados organizados y los grupos de disidencia, porque muchas veces el adolescente o el joven desaparece porque fue vinculado a la fuerza o fue engañado para participar de actividades ilícitas, de microtráfico, de transportes de armas. Entonces, también ahí hay una explicación interesante sobre este fenómeno. Ángela, fíjese que muchas personas nos están escribiendo a través de las redes sociales preguntándonos si es recurrente, por ejemplo, que algunos menores de edad abandonen su casa, es decir, huyan de sus casas por diferentes razones, en algunos casos porque son víctimas de violencia o por diferentes problemas familiares y son reportados como desaparecidos. ¿Eso es una posibilidad? Eso es una posibilidad, definitivamente. Es una posibilidad y bueno, muy en el contexto de lo que acaba de suceder acá en el país, la aprobación de la ley que prohíbe el castigo físico, los tratos humillantes contra los niños y las niñas, también nos explica que muchas de las situaciones que se viven en la familia es una incapacidad adecuada de madres, padres, otros referentes de familia, cuidadores, de cuidar adecuadamente de los niños y de criarlos sin usar la violencia, sin usar el maltrato, sin usar la humillación. Cuando los niños y las niñas en algunos casos se ven afectados por este tipo de relación con los adultos que les deben querer en lugar de maltratar,
Algunos niños y niñas toman la lamentable decisión de alejarse de su familia. También muchas veces es lo único que entienden como una forma de salvar su vida, de salvar su integridad. Y por supuesto están expuestos a vida en calle, a desaparición, a uso por parte de personas que tienen vínculos con actividades ilícitas. Y esto nos demuestra que la violencia que vivimos en el país y que se vive en las familias, por supuesto, afecta a los niños y las niñas, y es una de las razones por las cuales seguimos siendo un país que no respeta a la niñez. Ni la respetamos en la familia, ni la respetamos como comunidades. Y creemos que los niños y las niñas son propiedad de alguien. Los adultos creen que pueden hacer lo que quieran con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, y los adultos creen que pueden utilizar a los niños y las niñas para los diferentes intereses que tengan. Estamos en la necesidad urgente de que la sociedad colombiana crea, entienda, reconozca que los niños y las niñas son ciudadanos de primera categoría con unas prioridades en los derechos que hay que proteger, y que hagamos una inversión social acorde a esa prioridad. En casos de desaparición, Ángela, tenemos casos recientes, digamos, que han sido públicos a través de los medios de comunicación. El caso de Sara Sofía, donde su tía, que tenía la custodia, denunció, digamos, oportunamente ante las autoridades su desaparición después de que saliera con su mamá, con su progenitora. Pero también conocimos un caso de un joven que hace 32 años desapareció de la terraza de su casa y apareció en Noruega. Sus padres, su mamá en este caso, nunca denunció. ¿Qué deben hacer los padres de familia, los allegados o los acudientes cuando un menor de edad desaparece? Bueno, afortunadamente en Colombia se han desarrollado diferentes líneas a las que uno puede llamar, la línea del ICBF, las líneas que tienen las alcaldías, en donde uno puede denunciar incluso una preocupación de una situación que uno vea con un niño o una niña, o con sus hijos e hijas. Los vecinos también tienen un rol importante, los miembros de la comunidad, de hacer las denuncias tempranamente cuando vean que sucede algo. Es importantísimo denunciar, porque es de la única manera en la cual el Estado puede reaccionar. Si no hay una denuncia, ni el ICBF se entera de lo que pasa, ni el servicio de una alcaldía se entera de lo que pasa, ni por supuesto ningún servicio de salud, la policía de infancia, ninguno de ellos se entera hasta que no pongamos la denuncia. Hay que poner la denuncia, porque además el poner la denuncia activa los servicios y permite que se arranque esa búsqueda y se busque restablecer rápidamente los derechos de los niños y las niñas, pero además también da cuenta de la magnitud de la situación que vivimos. Por supuesto, vivir en una situación de subregistro hace que el Estado crea que la situación es menos grave de lo que es. Así que siempre es importante denunciar. Y luego cooperar con la policía de infancia, siempre decir la verdad sobre la situación que se vivía en casa, así fuera difícil, porque esos indicios, esa información va a ayudar a encontrar a los niños y niñas que están desaparecidos. Y utilizar la red de comunidad, ¿no? ¿Quiénes son los amigos, las amigas, los profesores? ¿Con qué manifestación daba la niña o el niño sobre los hechos? ¿Qué dice? Que había conocido a alguien, que quería de pronto tener una relación afectiva con alguien, que tal vez alguien se le aproximó, qué pasaba en casa. Toda esa información es muy importante para tratar de ubicar rápidamente a los niños y niñas que están desaparecidos. Y la desaparición es una de las cosas más tristes que viven las comunidades y las familias. El no saber qué pasa con un ser querido es dolorosísimo, y es uno de los duelos más difíciles de superar, porque no se sabe si está vivo, si está muerto, en qué condiciones está, y pues por supuesto el dolor de la familia es grandísimo. Por eso es muy importante proteger a los niños e invertir los recursos necesarios para evitar que suceda esto. Pero cuando suceda, pues que sea toda la atención del Estado una prioridad para encontrarlos rápidamente. Es uno de los delitos más dolorosos, la desaparición de menores, de adultos, en cualquier contexto. Ángela, usted menciona una palabra muy importante, y es la cooperación cuando se presente un caso de desaparición, y mucho más cuando se trata de un menor de edad. ¿En qué índice, en qué porcentaje los padres de familia, los acudientes, tardan en poner en conocimiento de las autoridades la desaparición? Bueno, pues son cifras un poco complejas en este momento de tener, porque obviamente al haber un subregistro muchos casos finalmente no llegan, ¿no? Pero las primeras horas de la desaparición
tienen una doble condición, ¿no? Las autoridades no consideran la desaparición hasta que no haya transcurrido un cierto tiempo, pero también ese tiempo es muy importante para encontrar rápidamente a los niños y las niñas. Así que entre más rápido uno pueda llamar a Policía de Infancia y Adolescencia o al ICBF para que apoyen la situación, pues más rápido va a resolverse el caso. Pero por supuesto, se requiere también que haya una capacidad de reacción muy rápida de parte de las autoridades. Le preguntaba hace unos minutos, Ángela, estamos conversando para quienes acaban de llegar a la señal de sala de prensa. Les estaba comentando sobre las desapariciones de menores de edad en el país. Medicina Legal ha entregado un balance preocupante. Más de 1000 niños el año pasado y otros tantos de lo que va corrido del 2021. Hablábamos, Ángela, de lo que deben hacer los padres de familia o los acudientes cuando se presente un caso de desaparición. Pero quiero preguntarle para esos padres de familia que juiciosamente y responsablemente denuncian ante las autoridades, ¿cuál es la hoja de ruta para que la tengan clara? ¿Qué deben hacer las autoridades, por ejemplo, policía y fiscalía, para llevar un proceso de búsqueda efectivo? Bueno, pues obviamente hay que buscar toda la información al respecto de la niña y del niño, contar con fotografías, con testimonios de los lugares por donde transitó, la ropa que vestía, las comunicaciones que tuvo. Ahora, por ejemplo, es muy importante que las autoridades y que nosotros como familia sepamos en qué redes sociales participan nuestros niños y niñas, si tienen cuenta de Facebook, cuál es esa cuenta, si tienen el celular y tenían WhatsApp, si estaban en Twitter, si estaban en TikTok, tantas redes sociales a las que los niños y las niñas ahora acceden y con las cuales se relacionan con muchas personas pueden dar información muy valiosa. Por supuesto, después esta denuncia se convierte ya en un caso que debe ser atendido por la Fiscalía, que tiene que poner un equipo de investigación que ojalá tuviera experiencia en los temas de niñez para conocer la dinámica de los niños y las niñas, la psicología de los niños y las niñas y poder también ubicar en los testimonios de los adultos y otros compañeros y compañeras de los niños y hermanos y hermanas lo que está sucediendo. Y bueno, luego arranca, por supuesto, en este proceso de búsqueda de este equipo de investigación, un proceso que ojalá pudiera ser muy corto, ¿no? Pero que, como hemos dicho, también puede tardarse meses o años hasta que puede ser que definitivamente lo cierren. Y en esto hemos dicho ya que el 50% de los casos de los niños y niñas desaparecidos aproximadamente no aparecen o definitivamente se logra ubicar a la niña o al niño. Algunos de ellos con algún pariente lejano, con algún amigo o amiga, algunos de ellos lastimosamente pues no aparecen porque las redes de trata de niños y de niñas son lastimosamente muy fuertes y muy peligrosas y muy hábiles, así que siempre hay que estar atentos a las relaciones que tienen nuestros hijos e hijas con otros niños de la comunidad, con adolescentes, con jóvenes, cuáles son los vínculos que ellos mantienen con personas fuera de la familia y estar siempre muy atentos a lo que dicen los niños, a estar pendientes de la relación con nuestros hijos, porque en la relación con nuestros hijos es que podemos protegerles. Ángela, usted menciona rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo lastimosamente, usted menciona las redes sociales. ¿Cuál es la edad madura o prudente para que un niño tenga acceso a las redes sociales? Y la segunda, quisiera preguntarle por las tareas que vienen adelantando en Aldeas Infantiles Colombia a propósito de la desaparición y para fortalecer obviamente el cuidado de los niños. Bueno, pues el uso de las redes sociales es una cosa que se ha vuelto una discusión grandísima a nivel de las familias, las comunidades educativas, los pedagogos. No es sano que un niño o una niña menor de 12 años tenga acceso a las redes sociales de manera autónoma, que se relacione a través de las redes sociales solo o sola, porque es un niño o una niña que va a estar en alto riesgo. Para los adolescentes mayores de 12 años es importante siempre acompañarles, incluso hacer caso de lo que las mismas redes sociales identifican como edad para poder abrir una cuenta. Muchos niños y niñas saben, y los papás y mamás también, sabemos que no puedo abrir una cuenta si no soy mayor de 18 años, pero en todo caso ponemos una fecha equivocada, una fecha de mentiras para poder abrir esa cuenta. Esas edades que tienen en las redes sociales para poder abrir un perfil no son en vano, no tienen una razón de ser que sale del aire, tienen una razón de ser relacionada con el riesgo que pueden estar los niños y las niñas. Y por supuesto, acompañarles, siempre nosotros estar
atentos al perfil de lo que publican nuestros hijos e hijas, de las personas que les buscan, y por supuesto la educación en la seguridad informática es muy importante, que ellos sepan cuáles son los riesgos que hay ahí y por qué no es sano que se expongan. Y bueno, desde Aldeas Infantiles siempre creemos en el poder de la familia. La familia es fundamental para la protección de los niños y las niñas. Y por supuesto en el fortalecimiento del Estado, incluyendo el sistema de protección infantil. Por una parte, las familias necesitan, muchas veces las familias buscan una ayuda que no encuentran. Entonces, el poder de las familias es muy importante si logramos fortalecer las capacidades de cuidado, de crianza, de provisión de los derechos de los niños y las niñas y de unas garantías mínimas para que los niños tengan una vida digna en sus familias. Así que muchas familias que necesitan ayuda necesitan de un Estado que por su parte esté en capacidad de proveer esa ayuda, de proveer servicios acordes a las necesidades de cada familia y de cada niño y niña. Así que hacemos un trabajo de fortalecimiento de familias, pero también siempre un llamado al Estado y un apoyo y una asistencia técnica al Estado para que desarrolle un mejor sistema de protección en nuestro país. Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles Colombia, hablando a propósito, analizando estas preocupantes cifras que entregó Medicina Legal. Recordamos, el año pasado reportados como desaparecidos 1.579 niños y niñas, y en lo que va corrido de este 2021 la cifra es de 281 menores de edad desaparecidos. Como siempre es un gusto conversar con usted para ponerle color, para ponerle cara justamente a este flagelo que es la desaparición de menores y de adultos también. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. A ustedes, mil gracias, y ojalá logremos empezar a transformar esta situación para que los niños y las niñas en Colombia vivan infancias felices. Infancias felices para los niños. Llegamos al final. A ustedes gracias por la compañía. Los dejamos en sintonía de Signo Pesos. Feliz noche.